Ahora sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas tardes. A nombre de MOR Latinoamérica les doy la más cordial bienvenida. Es para mí un placer moderar esta tarde y junto con ustedes, ¿alguien está hablando? No. Ok. Y junto con, bueno, les decía que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de moderar esta tarde y junto con ustedes poder sumar estos nuevos aprendizajes que sin duda nos va a cambiar la mirada y nos va a sumar nuevas perspectivas. Y bueno, antes que nada, me gustaría presentarme. Hoy voy a ser su moderadora. Yo soy Maricar García, soy mexicana, soy licenciada en Administración de Empresas, una maestría en Recursos Humanos, coach de mujeres, especialista en inteligencia emocional, psicología positiva y mindfulness. Soy fundadora de Ilumínate Mujer y el arte de agradecer. Y soy miembro de MUR. Y esta tarde, Daniel está con nosotros con este tema, Wendigo, la otra pandemia. Estos son algunos puntos importantes que hoy con esta ponencia vamos a tratar, que es el concepto de Wendigo como enfermedad psicoespiritual, el modo de operación de Wendigo en la psique humana, y el tercer puntito es la creatividad y la imaginación como remedios contra el Wendigo. Wow. Bueno, ¿quiénes somos? Quizá algunos son nuevos y es importante que conozcan esta organización, MOR. MOR Latinoamérica es una organización registrada como en la ONG educativa en Estados Unidos, operando de una manera virtual. Nuestros certificados son válidos para la información académica de tu currículo como capacitación realizada. ¿Pero qué es MORE en sus siglas? Bueno, M significa mindfulness o de oportunidades, R de resiliencia y E de equidad. En lo particular, la verdad, aprecio muchísimo espacios como estos, en donde pues tiene MORE, esta organización, una intención tan clara, logrando impactar a tantas personas de una manera positiva. Bueno, yo súper honrada que esta tarde me hayan invitado para estar aquí moderando, y estas son las donde puedes encontrarnos. Al final del taller voy a poner las ligas para que puedan, si no nos han seguido todavía en Instagram o en Facebook, puedan seguir www.more2020.org, como en el correo electrónico como moreopportunities2020@gmail.com, More Latinoamérica en YouTube, en Facebook e Instagram. Y algo bien importante y un plus que tiene MORE es opciones de certificados de participación. ¿Cuáles son los requisitos? Asistir a la masterclass seleccionada, en este caso la de hoy, invertir $5.99 o el equivalente de tu moneda local a través de nuestro enlace, pagando con tu tarjeta de crédito o débito. Eso al final del taller yo voy a poner el enlace y las personas interesadas van a poder solo dar el clic únicamente y ahí van a tener acceso al certificado. Llenar breve información personal y luego recibirás en menos de 6 días tu certificado digital de participación a tu correo electrónico. No pierdan esta oportunidad. Y bueno, el tema de hoy es Wendigo, la otra pandemia. Les voy a presentar con nosotros a Daniel de Jesús Ruiz Flores. Él es mexicano, gran doctor en teología y filosofía cristiana, Academia Teología Internacional de San Petersburgo, Federación Rusa, doctor en teología, Universidad Internacional de Estudios Fundamentales, doctor en psicoterapia gestal relacional de Centros de Estudios e Investigación en Jalapa, Veracruz, psicoterapeuta gestal, académico, ministro de culto, Iglesia Ortodoxa, Ucrania en México, Asociación Religiosa y miembro MOR. ¡Wow! ¡Qué gran presentación! Y bueno, bienvenido, Daniel. Te cedo el micrófono y también la presentación. Muchas gracias, Maricar, y también gracias a todos por asistir. Gracias a Claudia Jones también por este esfuerzo de MORE Latinoamérica. Y bueno, efectivamente,
vamos a tocar el tema del Wendigo. Eh, la primera vez que yo tuve, sin saberlo, un primer acercamiento a este concepto fue a los 10 años, con una tira de Mafalda. Mafalda le dice a Manolito, que le recortó una nota, le dice que Ken Frost, millonario australiano, sufrió un colapso cardíaco producido según los médicos por exceso de trabajo. ¿Qué me contás? Le dice Mafalda, millonario y matarse trabajando. Y dice Manolito, y hay bestias así, una vez que le toman el gusto a los millones no pueden parar, quieren tener cada vez más, más y más y más, cada vez más millones, más, más, más. Y bueno, como ven, Mafalda se tiene que ir dejándolo ante la sorpresa de las personas. Después, en 1999, tuve la oportunidad de ver una película impactante, Ravenous, dirigida por Antonia Bird y protagonizada por Guy Pearce y por Robert Carlyle. Está basada en dos historias reales, la de la expedición Donner y la de Alfred Greener Packer. En ambas hubo canibalismo para la supervivencia durante el invierno de 1874 en zonas inhóspitas, la Sierra Nevada y las montañas San Juan de Colorado respectivamente, pero ciertamente había una crítica muy fuerte en la película a la doctrina del destino manifiesto. Es una película, insisto, eh, con un impacto enorme, además acentuada por la excelente banda sonora de Michael Nyman, que en algunos momentos llegaba a tener un humor verdaderamente negro. ¿Qué significa Wendigo o Wetico? En Ojibwa, ¿verdad? Se dice Wendigo, en Cree, Witico. Como están viendo en la diapositiva, hay una discusión. Algunos la relacionan con el sentido de búho y otros con el sentido de monstruo caníbal. En ambos casos hay justificaciones. Hay quienes dicen que originalmente significaba búho y de ahí pasó a significar monstruo caníbal. Otros dicen que no, que fue al revés. Lo cierto es que independientemente de la etimología, estamos ante un concepto muy interesante. ¿Cómo se ha entendido tradicionalmente al Wendigo? Bueno, hay tres maneras tradicionales de verlo, como un monstruo sobrehumano, que pudo haber tenido antecedentes humanos o no, seres humanos que pueden ser considerados poseídos por el espíritu del monstruo caníbal o no, y un síndrome psicótico específico de una cultura, lo que el DSM-5 hoy clasifica entre conceptos culturales de molestia. Y bueno, lo que refleja este síndrome es que las víctimas están obsesionadas por un deseo compulsivo de comer carne humana. Como dice Marano, las dos primeras clases, las dos primeras categorías son algonquinas del norte, y la tercera obviamente es hija de la antropología del siglo XX. ¿Hay casos de esto? Pues sí, o sea, que tengan que ver con el aspecto 2 y con el aspecto 3, sí. Aquí estamos viendo una foto tomada por George Dawson en 1879. Es Swift Runner, un trampero Cree de la tribu Cree, que fue la primera persona ahorcada por la policía montada del noroeste. Fue ahorcado por una serie de asesinatos en los cuales él se vio a sí mismo como un Wendigo. La historia nos dice que asesinó y consumió a su esposa y a sus 5 hijos cerca del puesto comercial de Athabasca Landing en el centro norte de Alberta. Hay otro caso también que incluso ha sido estudiado en términos legales, el de Macheque Conjuave. Él le disparó a su padre adoptivo creyendo que era un Wendigo, y aunque en una primera instancia fue condenado por homicidio involuntario, el Departamento Indio de Canadá pagó una apelación, y al final, dado que la corona no pudo probar que tenía la intención de matarlo, solo pasó 6 meses en la cárcel. Entonces tenemos el caso de alguien
condenado por actuar como Wendigo, y alguien que llegó a la cárcel por matar a alguien a quien consideraba que era un Wendigo. Quien quiera explorar más acerca de esta visión tradicional, está este libro, Dangerous Spirits, de Wendigo in Myth and History, de Sean Smallman, que está muy, muy bien documentado. Sin embargo, no ese es el sentido al Wendigo al que nos vamos a referir, sino vamos a hablar más bien de una metáfora. Y es una metáfora que yo descubrí a través de dos autores, Jack Forbes, él mismo descendencia nativoamericana, y Paul Levy. Estos tres libros para mí fueron impactantes. Columbus and Other Cannibals, este está traducido al español, Dispelling Wético, Breaking the Course of Evil, y desde luego Wético, Healing the Mind Virus That Plagues Our World. Este libro fue publicado apenas el año pasado por Paul Levy. Forbes, que bueno, la verdad, originalmente el libro es de los 70s y es un libro antiguo, veía en el término de Wendigo una metáfora impactante. Y aquí lo quiero poner en las propias palabras de Forbes. Dice, el Wendigo designa a un caníbal, o más exactamente a una persona malvada o a un espíritu maligno que aterroriza a otras criaturas mediante actos perversos, entre ellos el canibalismo. Y dice más adelante Forbes, he llegado a la conclusión de que el imperialismo y la explotación son formas de canibalismo y que, de hecho, ambas son precisamente las formas de canibalismo más diabólicas o perversas. El canibalismo, según mi definición, consiste en devorar la vida de otros para obtener un beneficio o una ganancia individual. Forbes, en el libro, incluso comenta que hay bastantes rasgos psicológicos que conforman una personalidad Wendigo, ¿no? Él decía la codicia, la lujuria, la ambición desorbitada, el materialismo, la carencia de un rostro verdadero, una personalidad esquizoide y sobre todo la arrogancia. Lo que Forbes intentaba era romper a través de esta metáfora el paradigma eurocéntrico de la historia de América, centrada en destacar la relevancia histórica de las expediciones europeas y en marginar o en atenuar la participación de las poblaciones conquistadas durante la ocupación. Él quería ofrecer una visión crítica. Incluso describe cómo entre muchas comunidades indígenas de Norteamérica era común la creencia de que los colonialistas europeos estaban infectados de una forma tan generalizada y crónica de Wendigo que debía de ser una característica definitoria de la cultura de la cual procedía. Para Forbes, la cultura Wendigo nació, aunque no necesariamente en primer lugar o único en la media luna fértil de Oriente Medio, se consolidó y maduró en Europa y fue llevada al Nuevo Mundo a través de los comportamientos, de los gestos, de los condicionamientos, del lenguaje de los exploradores y de los invasores europeos. Y a partir de estas tempranas raíces se desarrollaron las manifestaciones materiales, las instituciones, el arte y la literatura, la arquitectura, las escuelas, los medios de comunicación, las empresas, los gobiernos. Para Forbes, todos los sistemas, todas las estructuras y las prácticas que componen las sociedades modernas son herederas del colonialismo wendigo. Y es, de acuerdo también con Forbes, el wendigo el que sustenta el capitalismo consumista contemporáneo. Y la metáfora, decía yo, es fuerte, es radical, dice él, y se los quise poner en sus propias palabras. La muerte de decenas de millones de judíos, eslavos, etcétera, a manos de los nazis, la muerte de decenas de millones de negros de la época de la esclavitud, la muerte de por lo menos 30 millones de indígenas americanos en el siglo XVI, la longevidad terriblemente corta de los jornaleros indígenas mexicanos que trabajan en los Estados Unidos y de la mayoría de los indígenas estadounidenses en la actualidad, la alta tasa de mortalidad entre los trabajadores industriales de los primeros centros de producción industrial y tantos otros ejemplos dan fe clara del hecho de que el rico y el explotador consumen literalmente la vida
de aquellos a quienes explotan. Entonces, estamos viendo el Wendigo metafóricamente de una manera que nos toca en términos culturales y en términos sociales. Y agrega Forbes, trágicamente, la historia del mundo de los últimos 2000 años ha sido la historia de la epidemiología de la enfermedad Wetiko. Como ven, Forbes enfatiza este aspecto socioeconómico, pero lo que me resultó llamativo de Levy es que va más allá, porque se da cuenta de que el Wendigo no estaba solo en los grandes corporativos, no estaba solo en el capitalismo, no estaba solo en las instituciones hegemónicas. No, Levy lo tuvo en su casa, en su familia. Y por eso escribe este libro que se llama Awakened by Darkness, When Evil Becomes Your Father, en el cual lo que nos cuenta es su historia personal, cómo Paul Levy logró superar el abuso psicológico extremo de un padre emocionalmente perturbado y cómo al superar este abuso, no solo encontró su voz interior, su espíritu creativo y el trabajo de su vida, sino también un sentido más profundo de plenitud. Dice Paul Levy, hay una enfermedad psicoespiritual contagiosa del alma, un parásito de la mente que en la actualidad y de forma masiva se está poniendo en acto en el escenario mundial a través de una psicosis colectiva de proporciones titánicas. Este virus mental que los nativos americanos han llamado Wetiko opera de forma encubierta a través de los puntos ciegos inconscientes de la psique humana, haciendo que las personas no se den cuenta de su propia locura y obligándolas a actuar en contra de sus propios intereses. Incluso Paul Levy, en un intento por traducir este concepto a un lenguaje accesible para el público occidental, lo denomina egofrenia maligna, es decir, el ego desbocado de la razón y de los límites, y que actúa con la lógica malévola de una célula cancerígena. El Wendigo, y eso lo quiero remarcar, se origina en nuestro interior. Impide nuestra creatividad y hace que nos volvamos destructivos y a veces incluso autodestructivos. Es una forma de oscuración y me gusta utilizar este verbo, hoy en desuso, porque justamente oscuración se refiere a la acción y al resultado de quitar la luz. El Wendigo nos obstaculiza para alcanzar nuestro potencial. Es una ceguera que cree ver. Y hay conceptos semejantes en un montón de tradiciones religiosas. Cábala habla, por ejemplo, de Clifot, las representaciones del mal o de las fuerzas espirituales impuras que se oponen a los Sefirot, los 10 atributos y las 10 emanaciones a través de las cuales se revela Ein Sof, el infinito. La tradición hawaiana Kahuna habla de Epa, seres sobrenaturales o humanos nacidos con poderes extraordinarios y en formas inusuales, algunos incluso nacidos como planta o animal. El cristianismo, bueno, tiene el concepto del anticristo con todo lo que implica. En el caso del gnosticismo, bueno, hay una palabra griega que es arconte, apatón en griego, que denota un intento deliberado de engañar, ¿sí? Se trata de algo antitético a la luz, antimimios, se refiere a un tipo de engaño, una contramímesis. Y es curioso porque en el gnosticismo, este es un espíritu falsificador, imita algo, ¿no? En este caso a nosotros mismos, pero con la intención de hacer que la copia, la versión falsa, tenga un propósito contrario a la del original. Igual está el concepto en otras tradiciones del egregor, una entidad psíquica no material, una forma de pensamiento colectivo que ha sido creada por seres humanos y que puede influir en los individuos, así como en la psique compartida de un grupo que lo entretiene. Debe su existencia continua a la creencia enfocada del grupo y bueno,
podríamos hablar, ¿no? Aurobindo habla de las fuerzas de la oscuridad, hoy algunos hablan de vampiros energéticos, etc. No quisiera ahondar en esto porque me parece mucho más pues fuerte abarcar los otros aspectos. ¿Cómo surge el Wendigo? La verdad es que hay diferentes visiones. La de Forbes está muy matizada por los conceptos nativoamericanos. Paul Levy habla más de, pues, diríamos como cuestiones vinculadas con una perspectiva cuántica. La verdad es que a mí me parece que esto es mucho más simple. Y mi perspectiva, si quieres, es mucho más psicológica y me parece que en ese sentido muy práctica para nuestra vida diaria. Ya decía Epicteto hace unos 1900 años que no son las cosas en sí las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos de las cosas, lo que nos decimos acerca de las cosas. ¿Sí? Casi todos sabemos, como dicen por ahí, que la diferencia entre un optimista y un pesimista está en una botella, ¿no? A la mitad. El optimista dice que está medio lleno, el pesimista dice que está medio vacío. Tiene que ver con esto. Recordemos que en esta parte de lo que dice Paul Levy, el Wendigo engaña a su anfitrión haciéndole creer que la canibalización de la fuerza vital de los demás, de los otros en sentido amplio, incluidos los animales, incluida la energía vital del planeta, con el fin de lograr beneficio para uno mismo, es una forma lógica, sana e incluso moralmente digna de vivir. Hay una, eh, eh, hay un desequilibrio, una desubicación. Pareciera que el Wendigo cortocircuita la capacidad del individuo de percibirse como una parte integral, como una parte interdependiente de un medio ambiente equilibrado, y eleva a la supremacía un yo egoísta, ¿sí? Y esto permite, y de hecho impulsa a la entidad afectada a consumir cualquier cosa y tanto como puede, mucho más allá de lo que necesita, en un espejismo ciego y asesino de autoengrandecimiento. Aquí vemos un esquema basado en lo que decía Paul Václavic acerca de que tenemos dos realidades. Hay una realidad de primer orden, que son las propiedades puramente físicas de las cosas, pero lo cierto es que nosotros vivimos una realidad de segundo orden, es decir, el significado y el valor que atribuimos a las cosas. El propio Paul Václavic da un ejemplo muy sencillo, ¿no? La realidad de primer orden, ¿no? Por ejemplo, en el caso del oro, pues son las propiedades físicas que tiene como elemento. Pero la realidad de segundo orden tiene que ver con todo lo que hemos construido socioculturalmente acerca del oro y que hace la diferencia entre alguien que puede ser considerado rico o pobre. ¿De dónde surge esta realidad de segundo orden? Del pensamiento, de nuestras visiones o concepciones subjetivas. Es decir, lo que yo creo, ¿verdad? Estar viviendo, en realidad es una interpretación que yo hago de la realidad del primer orden. Y es justamente en el pensamiento en donde el Wendigo ataca, ¿sí? En donde hace una subversión de los valores. Y hay un desequilibrio, un proceso que es estrictamente simbólico y etimológicamente simbólico, ¿verdad? Simbalein, sin juntar, unir, balein, lanzar, arrojar. Es lo que lanzamos para unir. Y un proceso que es, insisto, simbólico, se convierte en un proceso diabólico, diabalein, dia a través del balein, lanzar, arrojar. Es lo que lanzamos para separar. Aristóteles, por ejemplo, decía que diabolos es quien separa a los hombres con mentiras o calumnias, el malediciente o calumniador, el que divide a los hombres creando odio, cólera o envidia. Entonces, como dice Levy, Huetico es un síndrome semántico, es una alteración de los significados. ¿Por qué? Porque justamente influyen los significados que les damos a nuestras experiencias. Dice Levy, caer presa de Huetico, la enfermedad del yo, es identificarse erróneamente con una identidad ficticia
una versión falsa y limitada de nosotros mismos. Nuestra fuerza vital entonces se invierte continuamente en proteger, defender y mantener una ilusión. Dedicamos locamente gran parte de nuestro tiempo y energía, nuestra preciosa vida humana, a tratar de obtener bienes materiales que realmente no necesitamos y que no nos brindan ningún beneficio real. Y agrega, Huetíco nos insensibiliza progresivamente a la naturaleza sintiente, sensible de otros seres. El patógeno huetíco rompe o engendra un progresivo deterioro del vínculo empático que permite la conciencia holística de la interconexión universal. Ciertamente hay niveles de Wendigo, pero todos requieren ser combatidos. ¿Por qué? Porque el Wendigo nos fragmenta, nos hace creer que el problema está fuera de nosotros y nos polariza. Estos son los buenos, estos son los malos. Y nos hace olvidar que al juzgar a las personas, de cierta manera lo único que estamos haciendo es proyectar en ellas lo que internamente hay en nosotros. No estamos separados como especie. Cuando nos separamos, alimentamos al Wendigo. ¿Cómo se transmite el Wendigo? ¿Cómo nos infecta? Esta imagen la tomo justamente de este libro de Richard Dawkins. Yo tengo justamente esta edición de este clásico que es de Self Gene. Y bueno, aquí en este libro, Dawkins lanza un concepto que es el concepto de replicador, cualquier entidad que pueda hacer copias de sí mismo. Dawkins argumenta que en el mundo natural, el replicador no es el organismo o la especie, sino más bien estos pequeños fragmentos de ADN que llamamos genes. Y aquí viene lo interesante. Así como ocurre en lo biológico, también va a ocurrir en términos informativos. Ahorita paso a esto. Entonces, teóricamente, un replicador puede ser cualquier entidad que sea capaz de hacer copias de sí misma, ¿sí? Entonces, un replicador no se define por lo que está hecho, sino por su función, que es hacer copias o clones de sí mismo. Entonces, para Dawkins, el replicador es aquello que evoluciona en cualquier forma de evolución. Y justamente aquí viene lo interesante. Dice Dawkins, pienso que el nuevo tipo de replicador ha surgido recientemente en este mismo planeta. Nos salta a la vista. Se encuentra todavía en su infancia, aún flotando torpemente en su caldo primario, pero ya está alcanzando un cambio evolutivo a una velocidad que deja al antiguo gen jadeante y muy atrás. ¿Cuál es ese nuevo caldo de cultivo y cuál es ese nuevo replicador? Bueno, dice el propio Dawkins, el nuevo caldo es el caldo de la cultura humana. Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de transmisión cultural o una unidad de imitación. Mimim se deriva de una propiedad raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a gen en inglés, ¿no? Espero que mis amigos clasistas me perdonen si abrevo mimim y lo dejo en mim. ¿Sí? Y todavía da algunos ejemplos. Las tonadas, las ideas, las frases memorables, la ropa de moda, la manera de fabricar una vasija, la manera de construir arcos, son memes. Y dice Dawkins, al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación. ¿Sí? Y cita a Humphrey, un colega suyo al cual él le dio a leer un borrador de su libro, y Humphrey decía, los memes deben ser considerados como estructuras vivientes, no metafóricamente, sino técnicamente. Cuando plantas un meme fértil en mi mente, literalmente parasitas mi cerebro, convirtiéndolo en un vehículo de propagación del meme, de la misma forma que un virus puede parasitar el mecanismo genético de una célula anfitriona. Esto puede sonar un poquito enredado, pero pensemos en lo que estamos viviendo en México respecto al crimen organizado.
no se explica la barbarie más que a partir de gente que haya dejado de identificarse con su propio ser humano, que no le importa canibalizar al otro en una especie de apetito voraz insaciable, y además que se sigue replicando a través, por ejemplo, de la glorificación que se hace, ¿verdad?, de los criminales a través de series, a través de corridos. ¿Cuántos adolescentes, cuántos jóvenes en México no consideran hoy, a través de una serie, ¿verdad?, de unidades informativas que les han sido socialmente implantadas por difusión, que la única salida puede ser dedicarse al crimen? Piensen en cualquier organización, ¿sí? Cuando haya una idea eh, que pueda en determinado momento también ser como una tonada, es más fácil que se vaya paulatinamente descomponiendo el ambiente, ¿sí? Hay frases, el gandaya no batalla, por ejemplo, ¿no? Piensa mal y acertarás. Este tipo de frases, desde luego que no solo nos impactan, sino que traen consigo una serie de comportamientos eh, que, que pueden llegar a desencadenar cosas terribles. Si no tranzas, no alcanzas, ¿no? Es dramático oírlo, sí, es francamente dramático. ¿Qué tácticas utiliza el Wendigo? Bueno, esto también lo dice Levi. Para empezar, el Wendigo afecta nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque influye en la formación del pensamiento mismo. Es decir, de repente, a través de este mecanismo en donde nos han ido implantando ideas, nosotros creemos que ese pensamiento que nos implantaron, ese pensamiento Wendigo, es nuestro propio pensamiento. Atribuimos su origen a nosotros mismos y entonces lo experimentamos como si fuera real, ¿sí? Y obviamente el pensamiento me va a parecer, ¿verdad?, que se comporta como si hubiera sido producido por mí. Y lo cierto es que también el Wendigo se nos puede insinuar en nuestro proceso de toma de decisiones, haciéndonos, por ejemplo, o demasiado intelectuales, demasiado mentales y desconectados de nuestros sentimientos, o también al revés, nos puede convencer de que confiemos ingenua y unilateralmente en nuestros instintos por encima de todo. La verdad es que el Wendigo distorsiona nuestra capacidad de diferenciar entre sentimientos verdaderos y sentimientos que parecen serlo, pero que se producen solo a partir del pensamiento. ¿Sí? La verdad es que hay mucha gente que si tú le preguntas qué sientes, te habla de lo que piensa. Uh-huh. Nos hace identificarnos con nuestras heridas traumáticas. ¿Sí? La verdad es que en ese sentido, el Wendigo es una inconsciencia constante, es una falta de reflexión, y en ese sentido se vuelve una inhabilidad para romper con el pasado, con los traumas, para que los podamos sanar, reparar y seguir adelante. Aquí el problema es que en muchas ocasiones, Wendigo hace que la persona se identifique con su herida. Y bueno, esto es terrible. ¿Por qué? Porque cuanto más me relaciono con mi herida como si realmente existiera, más la creo, más las empodero. ¿Para qué? Para que se manifieste como si realmente existiera. Y esto lo único que va a hacer es justificar infinitamente mi punto de vista cada vez más arraigado de que esa herida existe y que ahora yo tengo todas las pruebas, ¿no? Toda la necesidad de la realidad objetiva de mi herida. Eh, yo he oído, por ejemplo, y me da mucha tristeza, en muchas ocasiones, a gente, por ejemplo, de algún grupo de estos de 12 pasos, que dicen, no se identifican, es que yo soy neurótico y nunca se me va a quitar, ¿no? O sea, hay una identificación tal con la herida traumática que cuesta mucho más superarla. Pues digo, también hace que miremos hacia otro lado, ¿sí? Nos hace voltear, ¿para qué? Para que ignoremos lo que sucede. Y eso
es mentirnos a nosotros mismos. Es estar en connivencia y sin saberlo es alimentar al propio Wendigo. ¿Por qué? Porque mirar hacia otro lado es una forma de ceguera, ¿sí? Nos tapamos los ojos ante la realidad. También el Wendigo inhabilita nuestra capacidad de discernimiento. Hay que acordarnos que el discernimiento es la habilidad de hacer distinciones y de ver claramente, lo cual es una expresión de una conciencia expandida y evolucionada. Requerimos la capacidad de ver a través y más allá del plano exterior de las apariencias. Necesitamos penetrar en las dinámicas esenciales más profundas que están en juego debajo de la superficie. Entonces, a medida que desarrollamos nuestra conciencia, también lo hace nuestra facilidad de discernimiento. La facultad de discriminación, la facultad de discernimiento es el sine qua non de toda conciencia. Ejercer el discernimiento es una función esencial para que podamos despertar nuestra conciencia. Y además es una expresión de compasión genuina. Wendigo también o nos hace dos cosas, o nos hace caer en el optimismo o en el pesimismo. En el pesimismo, ¿verdad? Es que no puedo hacer nada para cambiar lo que ya está. Es que el mundo ya no puedo hacer nada. Está caminando ya hacia la hecatombe, pero pues yo realmente no hay algo que esté en mis manos, ¿no? Sale de mí. O bien el exceso de optimismo, todo es perfecto, ¿no? Y en ese todo es perfecto, pues también se pueden llegar a decir cosas muy, muy raras, ¿no? Así tiene que ser, no puede ser de otra manera. También nos hace justificarnos a través de la autonegación, una especie de autohipnosis en donde nos mentimos a nosotros mismos y luego creyéramos nuestras propias mentiras. Una característica también, aquí está puesta de la psicosis Wendigo, es que se alimenta de personas que se resisten a ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que quieren luchar contra Wendigo para sobrevivir, a menudo, sin saberlo, terminan adaptando valores Wendigo. Entonces, al resistir a Wendigo, sin darte cuenta, lo estás apoyando, te conviertes en su agente. Y eso no es de verdad nada deseable. Al final la gente pierde, ¿sí? También puede ocurrirnos dentro de este proceso que tengamos una especie de espiritualización para evitar lidiar con el mundo real. Esto es un riesgo muy fuerte que tenemos quienes estamos en el ámbito de la religión, ya sea en un sentido académico o ministerial, ¿no? De repente perdernos en esta situación. Y bueno, también lo cierto es que al usar la práctica espiritual como forma de evitar lidiar con los problemas del mundo, pues lo único que hacemos es contribuir también a que esto se siga reproduciendo. La verdad, y yo coincido con Paul Levy, cada practicante espiritual genuinamente realizado que conozco está comprometido y participando en la vida. Y la otra cosa que hace Wendigo es que nos hace ignorar la sombra. Desde luego que es hermoso visualizar y afirmar la luz, pero no como una reacción inconsciente o temerosa contra la oscuridad. No, la verdad es que tenemos que también voltear hacia la oscuridad y descubrir qué tiene que decirnos. Voy a regresar a esto un poco más adelante. Como dice Levi, Huético trabaja de forma encubierta a través de las tendencias proyectivas de la mente para distraernos, manteniendo nuestra atención hacia afuera. Nos impide, por lo tanto, encontrar y utilizar la inmensa luz de la conciencia intrínseca interna. La humanidad siempre está buscando fuera de sí misma. Permanecemos inconscientes de que no importa cuántas posesiones adquiramos, no importa cuán grande sea nuestro éxito exterior, permanecemos interiormente iguales. Nuestro ser interior eleva incesantemente su reclamo, un grito que no puede ser satisfecho con ninguna adquisición externa. Y es cierto, porque buscamos satisfactores inmediatos, materiales, cuando nuestra necesidad es trascendente. ¿Qué podemos hacer
Y me gusta el optimismo de Paul Levy. Huético es un fenómeno colectivamente soñado, en el que todos estamos implicados en última instancia. Esto significa que al menos en teoría, si no en la práctica, tenemos la capacidad de soñarlo de otra manera. En otras palabras, debido a que hemos creado Huético, podemos descrear. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una frase que repetimos mucho en terapia: lo que es consciente no es patológico. O también en la tradición espiritual se dice: lo que no se asume no se redime. Deja de mirar hacia afuera y mira dentro de ti. Ese es el primer paso para que puedas derrotar al Wendigo. ¿Por qué? Porque Huético es una ceguera psíquica. La cura para Huético, como dice Levy, comienza con verlo, tanto viendo cómo opera en el mundo como rastreando cómo opera de manera encubierta dentro de nuestro propio ser. No hay nada en el camino que te impida ver al Huético, desde luego, aparte de tu propia mente, ¿sí? Entonces tenemos que tomar conciencia de nuestra parte diabólica, y nuevamente diabólica entendida en el sentido de lo que nos separa de los demás, de lo que nos rompe la unidad, de nuestra sombra, si nos queremos poner junguianos. Buscamos siempre la parte más luminosa en nosotros, nos aterra la oscuridad, pero hay que recordar que alimentamos las partes nuestras de las que no nos hacemos conscientes, especialmente de las que rechazamos. Repito, lo que no se asume no se redime. Piensa en el sueño. Puedes tener una pesadilla, pero si no captas el mensaje inconsciente que hay ahí, ¿qué vas a tener? Sueños recurrentes. La oscuridad que aqueja hoy al mundo es como un enorme sueño recurrente. Y tenemos que darnos cuenta de que codificada en el Wendigo hay una bendición que nos puede ayudar a despertar. ¿Qué otra cosa puedes hacer contra el Wendigo? Ser creativo. El Wendigo no tiene creatividad propia, es un imitador, ¿sí? Es un espíritu falsificador, es un mimo maestro. El Wendigo crea una versión imitadora de nosotros, haciéndose pasar por nosotros mismos. Y Levi nos recuerda que todos somos artistas, visionarios y soñadores creativos, multidimensionales, ante un lienzo que es la vida misma. Dice Levi, el arte es una forma de ser y de mediar la experiencia o no, de dar creativamente modelo y forma a lo que está sucediendo tanto dentro como fuera de nosotros mismos. Es en sí mismo el proceso a través del cual, como artistas, profundizamos nuestra comprensión de lo que estamos tratando de expresar. Los esfuerzos creativos del artista son artefactos atemporales que actúan como transductores del poder semántico y simbólico codificado en la psique humana, ¿sí? Con sus efectos contagiosos, el arte puede propagarse viralmente a través del inconsciente de nuestra especie, de una manera que libera la energía creativa latente que ya se dormida en el inconsciente de la humanidad, que tiene el poder de efectuar un cambio real en el mundo. Necesitamos expresarnos creativamente. Dice también Paul Levy, expresar creativamente lo que nos está moviendo es el acto mismo que nos libera de la compulsión de tener que recrear inconscientemente estas energías autodestructivamente, de una manera que continuamente nos vuelvan a traumatizar a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Esto ocurre en el trauma. Por eso hay patrones. Si tú no superas tu trauma, vas a caer en un patrón, y solo lo vas a romper cuando hagas un ajuste creativo. ¿Qué más puedes hacer contra el Wendigo? Recuerda tu humanidad. Como dice Levi, la psique humana sana se caracteriza principalmente por una sensibilidad empática en relación con todos los otros aparentes, así como con la totalidad de la existencia. El patógeno huético simplemente no puede sobrevivir en una psique tan coherente, porque la desviación huético no puede crecer en el suelo saludable de una psique impregnada de la sensación sentida, de la contigüidad radiante y la unidad de toda la existencia. En la medida en que te sientes hermanado con el otro o hermanada con el otro, con la otra, desde luego que estás superando eh, la posibilidad de caer en la trampa de sentirte aislado del mundo. Y otra cosa más, es bueno que no te identifiques con tu Wendigo. Dice Levi, para ver un Wendigo puede ser muy útil objetivar, dar forma y luego nombrar a nuestros demonios.
Huético no tiene en última instancia una identidad o existencia intrínseca, independiente, separada de nuestra propia conciencia. Sin embargo, puede ser útil ver a Huético como si fuera una entidad viva y consciente, con un propósito distinto, aunque en última instancia no existe objetivamente fuera de nosotros. Experimentamos subjetivamente el Huético como si fuera una entidad distinta a nosotros. Y finalmente, recuerden, la mayor protección contra ser afectado negativamente y en casos extremos poseído por los aspectos malignos del Huético es estar en contacto con nuestra totalidad intrínseca, que es ser autodueño en posesión de la parte de nosotros mismos que no es posesible, que es el sí mismo, la totalidad de nuestro ser. Verdaderamente vencemos al mal cuando nos conectamos con la parte de nosotros mismos que es invulnerable y no puede ser vencida por él. Me gustaría darles algunos ejemplos concretos, no recetas de cocina, porque si diera yo una receta, nuevamente, desde el momento en que estaría yo rompiendo la creatividad de ustedes, estaría promoviendo la misma estrategia Wendigo. Entonces, estos son algunos ejemplos de cosas que la gente ha hecho y que nos pueden inspirar, pero al final la respuesta creativa tiene que venir de ustedes mismos. Machik Labdrion. ¿Quién fue Machik Labdrion? Una yogini tibetana del siglo XI, discípula de Sonam Lama. Hay una historia muy bella y muy poética que creo que nos puede dar un poquito de luz de qué implica reconocer el Wendigo y enfrentarlo. Se cuenta que en un momento de su iniciación, Machik mágicamente se elevó de donde estaba sentada y se quedó suspendida en el aire. Bailando, ¿verdad?, en el aire, comenzó a hablar en sánscrito y en ese estado de profunda meditación, dice esta historia, atravesó las paredes de barro del templo sin impedimentos y voló hasta un árbol junto al estanque de un monasterio. Pero resulta que ese estanque era la residencia de una poderosa naga, es decir, de un espíritu del agua. A estos seres míticos se les considera responsables de cualquier desgracia, ¿verdad?, que afecta al mundo, pero también pueden atraer tesoros y protección a sus protectores si les son propicios. Esta naga en particular era temida por los habitantes del pueblo, quienes nunca miraban en el estanque para no verla, ni siquiera se asomaban. Era el lugar prohibido. Pero resulta que Machik aterriza encima del árbol del estanque y se queda en estado de meditación. Entonces, este espíritu del agua, la naga, consideró que la joven Machik la estaba retando y se acercó amenazadoramente. ¿Qué hizo Machik? Continuó en meditación, inalterable. Y entonces la naga, presa de rabia, fue a buscar una legión de nagas para atacarla. Y cuando vio Machik en una aparición a esta masa terrorífica de nagas que se acercaban, ¿qué hizo ella? Instantáneamente transformó su cuerpo en ofrendas. Y dice la historia que no pudieron devorarla porque no tenía ego. No solo hizo Machik que la agresión de las nagas se frustrara, sino que les hizo prometer que nunca más se atacarían a hacer alguno, y les hizo tomar votos como protectoras con el compromiso de servir a cualquiera que siguiese sus enseñanzas. Aceptando a las nagas, ofreciéndole su cuerpo como alimento con una compasión increíble, indescriptible, en lugar de luchar contra ellas, Machik transformó las nagas en sus aliadas. Otro ejemplo que me encanta, Ram Dass. Cuenta que hubo un tiempo, y eso tiene que ver con el reconocernos en el otro, evitar estar separados. Ram Dass dice que hubo un tiempo en que se sintió particularmente agraviado con el sistema de gobierno estadounidense y particularmente, ¿verdad?, como que algo ocurrió en él que centró su antipatía en Caspar Weinberger, que era secretario de Defensa. El propio Ram Dass dice que está seguro de que no era peor que otros, pero que había algo ahí en su fría arrogancia, en su aparente falta de sabiduría que le irritaba. Y volvemos a lo mismo. Como dice alguien, lo que te choca, te checa. Algo había ahí de él.
¿Y qué hizo para solucionar esto? Tomó la foto de Casper y lo colocó en su mesa de puya para la oración y para las ofrendas con todos sus seres espirituales. Y dice que luego cada mañana, cuando encendía su incienso y honraba a todos los seres ahí, ¿verdad? Sentía oleadas de amor y de aprecio, ¿no? Hacia su gurú, eh, hacia Buda, hacia Cristo, hacia Nandamayi-ma, hacia Ramana Maharshi, Ramana Maharshi, hacia Hanuman. Y entonces, pues empezaba, ¿no? Eh, Saludando a todos, buenos días Buda, buenos días Cristo, buenos días Ramana, buenos días Hanuman, con tanta ternura. Y ya llegaba la foto de Casper y sentía que el corazón se le contraía. Buenos días, Casper. Cada mañana veía el largo camino que no quedaba por recorrer. Pero Ramdas dice algo muy interesante. ¿Acaso Casper no era simplemente otro rostro de Dios? Así lo pone él. Podía oponerme a sus acciones y aún así mantener mi corazón abierto a él. ¿No le resultaba más difícil librarse del papel en el que obviamente estaba atrapado si él con su mente reforzaba la trampa al identificarlo con sus actos? Decía el poeta indio Kabir, haz lo que le haces a otra persona, pero nunca la saques de tu corazón. Y una historia final. Hace ya algunos años, en una pequeña comunidad en Phoenix, Montana, una mamá, Tammy Schnitzer, estaba ayudando a su hijo a Isaac a poner una menorá en la ventana de su dormitorio. Como buen niño de 5 años, ¿verdad? Se sentía orgulloso de sus adornos de fiesta, estaba por celebrar Hanukkah, el festival judío de las luces. Y bueno, no vamos a contar en qué consiste Hanukkah, pero justamente después de que Tammy e Isaac habían terminado de estarcir la menorá, un ladrillo se estrelló contra la ventana adornada y la destrozó. Entonces la imagen de la menorá de Isaac estaba hecha pedazos en su cama. Al día siguiente, el periódico del lugar, Billings Gazette, describió el incidente y reportaba que Tammy estaba preocupada por el consejo de la gente que había ido a investigar el hecho. ¿Sabe qué? Es mejor que quite el símbolo de su casa. ¿Cómo podía una mamá explicarle a su hijo? Era muy niño, demasiado niño, para empezar a enfrentarlo con un odio de esta naturaleza. Y nuevamente, aquí hay una situación absolutamente Wendigo. Pero otra madre de Billings, Margaret McDonald, cuando leyó el periódico, se quedó profundamente conmovida por la pregunta de Tammy. Y Margaret McDonald, en lugar de decir, pues bueno, ellos son judíos, es su problema, no, se identificó plenamente con la situación y se imaginó lo que hubiera tenido que ser, explicarle a sus propios hijos por qué no era seguro tener un árbol de Navidad en la ventana. No es el modo en que un niño debe recordar las fiestas. Y ella quería que Isaac fuese capaz de recordar la fiesta como un momento de amor, no como un momento de odio y de temor. Entonces, Margaret telefonó a su pastor y le pidió que intervinieran de una manera muy creativa, que repartieran menorás de papel para que las familias las colgaran en la ventana. El pastor estuvo de acuerdo y corrió la voz a otras iglesias. Y entonces resulta que de repente estaban un montón de personas colgando menorás, aunque no fueran judíos, en iglesias, en negocios, en agrupaciones comunitarias, en agrupaciones de derechos humanos. Centenares de menorás aparecieron en las ventanas de los hogares no judíos. Y cuando Tammy llevaba a Isaac a la escuela, podía verlas alumbrando las ventanas y se sentían conectados con su comunidad. Obviamente algunos ciudadanos se preocuparon y llamaron al departamento de policía preguntando, y esto es peligroso, que hagamos esto. Y Wayne Inman, el jefe de policía, les dijo, había mayor riesgo en no hacerlo. Lo cierto es que los delitos de odio en Billings habían estado en alza, había un grupo de skinheads, miembros del clan, racistas, que habían puesto en la mirada suya a judíos, a no blancos, a homosexuales, para ser las víctimas de acoso, de actos vandálicos, de lesiones personales. Esa era la ocasión para estar juntos.
y los vecinos de Billings salieron a apoyar a Tammy e Isaac. Y el espíritu no tardó en extenderse de los hogares a toda la comunidad. Incluso una tienda de artículos deportivos puso no en nuestra ciudad, no al odio, no a la violencia, paz en la tierra. Una escuela secundaria puso un letrero que decía Feliz Hanukkah a nuestros amigos judíos. Y durante los oficios de Hanukkah, mientras los judíos estaban adentro de la sinagoga, en su oficio, afuera estaban los cristianos haciendo una vigilia para proteger a los que adoraban dentro. Esto no quiere decir que la batalla se ganara fácil. Tirotearon las ventanas de la escuela secundaria. A 2 templos de la Iglesia Metodista Unida que estaban adornados con menorás le rompieron las ventanas. A 6 familias no judías les astillaron las ventanillas de sus autos. La violencia continuaba. Y entonces la Billings Gazette publicó el dibujo a página entera de una menorá, invitando a los lectores a recortar el cuadro y a ponerlo en sus ventanas. Y entonces, en un pueblo con menos de 300 familias judías, millares de hogares exhibieron orgullosamente la menorá. ¿Y qué ocurrió? Que ahora las agrupaciones dedicadas a propagar el odio no podían encontrar a sus enemigos. En Billings no había judíos ni gentiles, solo había hermanos, solo había amigos. Y según fueron transcurriendo las fiestas, los incidentes de violencia disminuyeron, se crearon nuevas amistades, se desarrolló una mayor comprensión. Irónicamente, la violencia que se proponía dividir la comunidad solo sirvió para unirla más fuerte. En la actualidad, los vecinos de Billings tienen razones para celebrar y siguen colocando sus menorás porque están firmemente unidos frente al odio y porque están convencidos de que vencer la violencia con el amor es el único camino posible, de que el milagro de la luz resplandece en las tinieblas. Martin Luther King dijo que las tinieblas no pueden disipar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Que el odio no puede vencer al odio, solo el amor puede hacerlo. Estas son las referencias de esto que he compartido con ustedes y me dará mucho gusto saber que estamos haciendo algo para combatir al wendigo, no solo en la sociedad, sino también en nuestro entorno cercano. Muchas gracias. Creo que sí, Daniel, sin duda todo esto aporta. Te agradezco muchísimo por tus aportaciones. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, que me encantaría que utilizaran el chat para que pudieran compartir, escribir alguna aportación, alguna, pues no sé, algo que quieran platicar o que les pueda despejar Daniel. Pero antes de eso quisiera hacer unos anuncios importantes. Y el número 1 es solicitar su apoyo al responder un cuestionario de satisfacción, que aquí en el mismo chat van a encontrar la liga. De hecho, en este instante ya la puse aquí. Y simplemente le dan clic y son serie de preguntas que nos ayudarán a mejorar estos espacios, ¿no? Y también anteriormente había yo puesto tanto la liga del Facebook como la liga del Instagram, por si aún no nos siguen y puedan ser parte de todo lo que conozcan esos programas, todo lo que More tiene para ustedes. Ahí van a estar súper al día con todo lo que tiene. Y bueno, otro de los puntos que quería compartir con ustedes es que organizaciones como estas hacen mucho esfuerzo para lograr llegar a impactar a muchas personas. Si dentro de tus posibilidades está sumarte y donar Amor Latinoamérica, pues ayudas a otros a crecer y a capacitarte. Nuestra misión dentro de Amor es lograr esta equidad de género a través de la capacitación. Les voy a dejar aquí un link por si está en sus manos, donar desde $1. A menudo no sabemos cómo aportar al mundo un granito de arena. Esta es una gran oportunidad. Y aquí les voy a dejar la liga y también por último les recuerdo, voy a poner la liga, por último les recuerdo que también aparece esta liga para adquirir el certificado de participación, que tiene un costo de $5.99. Muchísimas gracias, Daniel, y en este momento vamos a empezar con las preguntas. Maravillosa plática, me atrevería a pedir fuera más amplia y más despacio, demasiada información para reflexionar. Muchísimas gracias, Elizabeth, por
tu aportación y sin duda así es. A ver, aquí veo otra pregunta, dice, en resumen, ¿qué es? Me imagino que se refiere al Wendigo como si es solo una metáfora o realmente, ¿a qué se refiere? Bueno, te concedo el micrófono, Daniel. Pero como estuve destacando, aquí nos centramos en el Wendigo en un sentido metafórico. Si lo quieres ver así de manera sintética, es, diríamos, el comportamiento ajeno a ti que surge debido a pensamientos tóxicos que te hacen sentirte separada del resto de las personas, centrada en ti mismo y centrada en satisfacer solamente tus deseos. Espero, Minerva, que te haya respondido a tu pregunta. Dice, mi pregunta es, ¿existe algo para protegernos o para comenzar a hacer ese observar hacia adentro? Dice Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Sí, la verdad es que hay que perderle el miedo a reconocer nuestros aspectos más tenebrosos. En la medida en que tú te atreves a decir, a ver, este es mi aspecto terriblemente malsano. Este es un aspecto que me hace ser egoísta. Este es un aspecto en el cual no me importaría pasar por encima de alguien con tal de obtenerlo. Ok, ¿qué hay atrás de eso? Y es bueno también hacerlo con compasión, ¿sí? Con compasión. Es decir, ok, muy probablemente vas a descubrir que atrás de ese Wendigo hay una necesidad no resuelta. Conozco una persona que actúa desconfiadamente en extremo, ¿no? Y en el fondo me parece que hay una necesidad de reconocimiento en esta persona muy fuerte, sobre todo en el sentido del contexto familiar. Entonces, nuevamente es como una mala pesadilla. Cuando te das cuenta del mensaje que está oculto en tu Wendigo, lo que puedes hacer es justamente solucionarlo para dejar que se vaya la pesadilla recurrente. Hay otras maneras, igual hay algunas ideas. Si alguien quiere algunos datos, me puede mandar por ahí un mensajito y con todo gusto eh, les comparto un poquito más. Gracias, Daniel. De hecho, aquí en la pantalla pueden ver la información de Daniel, su correo electrónico y sus teléfonos para que puedan contactarlo. Y bueno, tenemos otra pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Tenemos aquí otra pregunta para ti. Los comentarios es iglesia-medioortodoxa.org. Iglesia-medioortodoxa.org. Aquí tenemos la última pregunta, Daniel. ¿Y el Wendigo puede ser el miedo? Sí, la verdad es que en muchas ocasiones hay miedos. Yo creo que hay como dos grandes áreas en las que el Wendigo puede entrar también en nuestra vida. Una es el miedo y la otra es el trauma. Y curiosamente, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a la pobreza. Ujú. Y eso le hace que a pesar de tener ya la vida solucionada, no pare. Entonces, desde luego, el miedo puede ser tanto un detonador de Wendigo como una manifestación del Wendigo en nuestra vida. Metafóricamente hablando. Gracias, Daniel. Pues muchísimas gracias por tanta información. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí esta tarde escuchando a Daniel por su tiempo. Gracias por confiar en More. Y les recuerdo que les dejo aquí junto las ligas para que puedan ser parte también de More, ya sea dando sus comentarios con su certificado o donando a esta gran causa. Pues no me queda más que despedirme y recordar que aquí Marica, está. gracias, Clau, como Sí, siempre. súper interesante, Daniel. Muchas gracias. Toda esta información que expusiste el día de hoy, sumar nuevos aprendizajes, transformar nuestras miradas desde otra perspectiva. Muchísimas gracias. Más pláticas así, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias.
a todos por participar. Ahí están las ligas, me voy a quedar unos minutitos más para que puedan accesar a las ligas